crisis de agua y una mega fuga de agua inundó 2 casas en Monterrey, Nuevo León. Esto fue en la colonia Nogales de la capital regia y los dueños de las casas afirman que prácticamente lo perdieron todo. Esto ocurre justamente en medio de esta crisis que se vive en México y una de las más fuertes que se recuerde. Y es que de acuerdo con especialistas, Nuevo León es uno de los estados más afectados por las sequías, junto con Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Los niveles de las presas son un indicador de esta crisis. De acuerdo con Agua, más del 50% de las presas de los estados del norte tienen bajos niveles de agua. En algunos casos, la capacidad de las presas está a menos del 20%. En Baja California, por ejemplo, la presa Abelardo Rodríguez tiene el 18% y la presa Emilio López Zamora el 3%. En Sonora, la presa Oviachic está al 16% de su capacidad. La presa La Angostura al 12%. La de Mocusari al 8% y la de El Molinito al 7%. Y finalmente en Santa Teresa con 6% de capacidad. Están casi secas. Mientras que Punta de Agua y Abelardo Rodríguez reportan 0%, es decir, secas estas presas. Ahora, en Chihuahua, bueno, pues allá la presa El Granero está al 17%. En Coahuila, la presa Don Martín reporta 14% de la capacidad y la Amistad el 12%. En Nuevo León, la Boca está al 9% y la presa Cerro Prieto está en 0.86% de su capacidad. En Tamaulipas, allá también están viviendo una gran crisis. En la presa José Méndez está al 20%, mientras que la presa Cerro Prieto Falcón está al 14% de su capacidad. Vaya, es una crisis importante la que se está viviendo en el norte del país. Si bien a todos, incluso aquí en el centro, se está viviendo una crisis importante de agua por el abasto, que a veces, bueno, pues se sufre, o el desabasto que se sufre en diferentes colonias acá en el centro. Bueno, imagínense en el norte las sequías que tienen con estas casi secas de sus presas. Vámonos hasta Nuevo León porque Misael Dávila tienes toda la información. Muy buenas noches. ¿Cómo están afrontando sobre todo esta escasez? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofía, audiencia? Pues muy buenas noches. Así es una crisis bastante acentuada, sobre todo aquí en el estado de Nuevo León, y es que a pesar de los reportes que nos dan abasto de solamente por un lapso de 7 horas al día, a pesar de eso, a la presa Cerro Prieto, como tú bien lo mencionabas, que tiene un 0.8%, menos del 1% de su capacidad, pues bueno, no le quedan más de 9 días. Ya anunciaron las autoridades que a pesar de los pozos que se están perforando para poder extraer agua de los acuíferos que cuenta Nuevo León, eso no va a ser suficiente para abolir el déficit que tenemos. Y además, por si fuera poco, nos vamos a enfrentar a los días más calientes del año. Estamos hablando de la canícula. Hoy, el director de Agua y Drenaje anunció que los próximos días vamos a enfrentar esta ola de calor, un panorama de crisis que parece pues no pintar nada bien para Nuevo León. Vamos a escuchar el ex Juan Ignacio Barragán, el director de esta presa. Vamos a tener una fuerte ola de calor, por lo pronto, por lo menos los próximos 15 días. Entonces, ante esta temporada de calor más fuerte, es muy importante que hagamos nuestro mayor esfuerzo para cuidar el agua. En el gobierno del Estado y Agua y Drenaje estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para llevar el agua que se dispone en las presas y en los acuíferos, pero necesitamos que todos nos sumemos a este esfuerzo. Bueno, Sofía, pues ya escuchamos las palabras del director de Agua y Drenaje. Es una crisis muy acentuada la que vivimos en Nuevo León y por supuesto hay quienes siguen todavía regando el césped con agua potable, incluso cuando ya lo aprobó la autoridad, y pues bueno, en esto estamos trabajando con una sequía que parece pues no tener un futuro nada favorable para el Estado. Bueno, pues tendremos que estar al pendiente de lo que sucede allá, porque vaya que han sido
varios los días, varias las semanas que mucha gente se ha quedado sin agua y que han tenido que recurrir a la compra de pipas, si es que hay pipas, porque la verdad es que también no se dan abasto incluso para el reparto de las pipas, porque son muchísimas las zonas que no tienen agua. Pero bueno, estaremos al pendiente. Gracias, Misael. Muy buenas noches. Estamos al pendiente. Muy buenas noches. Gracias. Y mire, por su parte, ya lo escuchábamos también allá en Nuevo León, el gobernador de ese estado, Samuel García, reiteró que su gobierno está enfocado en atender la crisis del agua. Insistió a la población en cuidarla y denunciar sobre todo a quien la desperdicie. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el esfuerzo de la iniciativa privada para ayudar con la escasez que viven en la zona metropolitana de Monterrey, pero también aclaró pues que no es suficiente. Y sí están ayudando a los empresarios, pero también no es suficiente con el agua que ellos tienen asignada. También eso es importante que se sepa, que es muchísimo más lo que se requiere para consumo doméstico. Y por su parte, el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, respaldó la postura del presidente López Obrador. El Gobierno de México reitera su llamado para que más industriales o de cualquier otro tipo de uso de agua se sumen a la transferencia temporal de agua para fortalecer el suministro a la red de agua potable de la zona metropolitana de Monterrey. Revisemos también cómo están las zonas allá y de acuerdo a esta sequía allá en Sonora. Gerardo Moreno, tú tienes toda la información. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Y déjame platicarte que acá en Sonora, a pesar que durante el mes de julio se presentaron algunas lluvias importantes, la realidad es que sigue habiendo una crisis de abasto de agua, principalmente en los municipios del norte, en la ciudad capital y en la ciudad capital aquí en Hermosillo, donde por el verano se reporta que aumentó hasta un 150% la demanda de agua, pero no hay fuentes suficientes para cubrirla. El principal motivo es la falta de lluvias que recarguen las presas y también los pozos donde se abastecen las principales ciudades. Pues platico que la Comisión Nacional del Agua reporta que desde el mes de abril el 100% del territorio sonorense se encuentra con algún nivel de afectación por sequía. Ahorita en estos momentos son 38 los municipios catalogados con sequía severa y 21 ya con sequía extrema, situación que se ha repetido desde el 2020 y 2021, cuando se registró la peor sequía de los últimos 50 años aquí en el estado de Sonora, y pues esto es lo que ha ocasionado el desabasto de agua en varios municipios. Por ejemplo, te platico que en la ciudad fronteriza de Nogales ya tienen 3 semanas que se les aplica un riguroso programa de tandeos, donde hay colonias que solo tienen servicio durante apenas 4 horas al día, y además hay otras comunidades que incluso no tienen nada de agua y se abastecen con pipas que prestaron el vecino estado de Arizona. Son 50 colonias las afectadas con los tandeos y 60 familias que reciben agua por esta situación de pipas. Una situación similar se vive en el municipio de Nacosari García, donde no se cuenta con abasto de agua para toda la ciudad y se les distribuye a través de 7 tripas, 2 proporcionadas por Grupo México, 3 que les prestó la Conagua y 2 que adquirió el propio municipio. Mientras tanto, también en la ciudad fronteriza de Agua Prieta, allá reportan que hay una baja presión de líquido, principalmente porque no hubo recarga de los pozos que abastecen la ciudad y aumentó la demanda en un 125% este verano. Situación similar que estamos viviendo aquí en Hermosillo, en la capital del estado, donde hay más de 60 colonias del norte de la ciudad que detienen muy poca agua durante todo el día, principalmente por falta de infraestructura para llevar el agua que llega del acueducto que está conectado a la presa del Membrillo hacia el norte de la ciudad. Esta se distribuye hacia el sur. Esta zona norte se abastece con pozos, pero pues este año por la falta de lluvia pues siguen sin recargarse. Además que siempre hay constantes fallos en la red de distribución, fugas y también fallas en la energía eléctrica de los pozos, pues que generando que haya pasado incluso días que los ciudadanos no tuvieron agua potable aquí en la ciudad. Expertos aseguran que se requiere una inversión importante para mejorar lo que es toda la red, construir una planta potabilizadora en el norte y la obra especial para mover el agua del sur al norte de la ciudad.
como te platico, la situación parece no mejorar. Por ejemplo, ya hubo una nueva noticia para el municipio de San Luis Río Colorado, donde generó preocupación. Ya el gobierno de los Estados Unidos anunció que habrá un recorte del agua que envía a México del río Colorado, esto que afectará principalmente a la ciudad de Mexicali, pero también a esta ciudad fronteriza de Sonora. Claro. Ya lo último positivo que se tiene es que el pronóstico de lluvias para este verano espera que sea 25% superior a las del 2021. Ojalá. Y además ya se comenzó un programa de bombardeo de nubes donde se está invirtiendo 10 millones de pesos. Esto pues espera que arregle un poco la situación. Claro. Es lo que se llega a tener un plan integral de abastecimiento que ya prometió el gobernador Alfonso Durazo. Aquí la situación acá en Sonora. Bueno, así las cosas allá. Ojalá que las lluvias lleguen y lleguen pronto para que justamente pueda ayudar un poco a esta sequía. Gracias por tu información, Gerardo. Gracias, buenas noches. Gracias, y bueno, pues siguiendo con este tema de la escasez del agua, vámonos rápidamente ahora hasta Coahuila, porque allá mi compañero Alejandro Montenegro tiene toda la información. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sofía, te saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues para comentarte cómo está la situación de sequía en el estado, y es que, bueno, pues a pesar de que en las últimas semanas se han registrado lluvias prácticamente en todo el estado, pues de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua, la sequía persiste de manera muy fuerte en Coahuila, y es que 36 de los 38 municipios, es decir, el 94% del territorio, pues presenta algún tipo de sequía. Hay 12 municipios, que están en sequía extrema, y hay uno que está en sequía excepcional. Estos municipios con sequía extrema y excepcional se concentran en la zona norte del estado, que es donde más complicada se está viviendo la situación por la sequía, y bueno, pues esto también se ha visto reflejado en el nivel de las presas. La de la Amistad, que es la más grande del estado, está apenas a un 26% de su capacidad, y la segunda más grande, Venustiano Carranza, a apenas un 16%. Y bueno, pues, ¿qué comentan las autoridades ante esta situación? Bueno, pues dicen que aún no está en riesgo el abasto de agua en el estado, todavía no ocurre como en otros estados que están ya batallando en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues ya se están tomando algunas precauciones. La Comisión Nacional del Agua, bueno, pues ha sugerido o ha preparado ya un proyecto para que de alguna forma se empiece a regular el uso de agua en el estado. Podría acotarse en algunos sectores como el industrial y en algunas viviendas. Sin embargo, todavía no está confirmado, todavía no que vaya a ocurrir de esa forma. ¿Qué ha dicho también el gobierno del estado? Bueno, pues el gobernador Miguel Riquelme ya se pronunció al respecto. Sí. Lo que dice es que no tiene caso pedir una declaratoria de emergencia al gobierno federal, toda vez que no existen recursos del gobierno federal para ayudar a los estados en la cuestión de la sequía, por lo que dijo que no se contempla por el momento tomar esa medida. Bueno. Es la situación que se tiene actualmente en Coahuila. Pues ojalá que también las lluvias lleguen allá a Coahuila pronto para pues un poco ayudar a que esto se solucione, ¿no? Y que la gente, bueno, pues deje de estar perdiendo, ¿no? Cada día más el agua, sobre todo en sus casas, y que ya se regularice esta situación. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora, para analizar qué está sucediendo con esta sequía al norte de México, sobre todo, pero en gran parte del país se está viviendo, agradezco que esté con nosotros esta noche al doctor Benjamín Martínez López, quien es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a usted y a su público. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ya estábamos escuchando a mis compañeros cómo pues están padeciendo esta sequía que se vive en el norte del país, sobre todo en estos momentos, pero bueno, pareciera también que se está viviendo ya también en gran parte del centro. Muchos dicen que la solución puede ser que las lluvias lleguen pronto para que esto se pueda restablecer. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, realmente la época de lluvias en principio debería solucionar algunos problemas en el centro, en parte de Chihuahua, por ejemplo, también se está viendo que está lloviendo ahí, pero hasta ahorita no se ha reflejado mucho ni en Coahuila ni en Nuevo León, ¿no? Entonces es algo que realmente pues es aún incierto que pudiera pasar, ¿no? O sea, ¿esto era previsible, doctor? ¿Podían tomarse medidas justamente previas a llegar a esta crisis para evitar que sucediera lo que estamos viviendo en el norte del país? Bueno, es una pregunta bastante
complicada de responder, ¿no? O sea, nosotros desde la academia pues hemos dicho desde tiempo atrás que debido al calentamiento del planeta, lo que hay un cierto consenso en que las zonas donde llueve, pues va a seguir lloviendo o va a llover más, y las zonas donde existen condiciones secas, pues se puede hacer más seco. Y aquí hay que recordar que el territorio mexicano, la parte norte, pues presenta clima seco o árido, semiárido. Es decir, por su ubicación geográfica, las precipitaciones son escasas. Entonces aquí surge esa pregunta, ¿no? Si sabemos que hay poca lluvia, y no por el cambio climático, o sea, simplemente por su ubicación, pues entonces también tenemos que hacer una buena planeación de los asentamientos humanos y tener buenas redes de distribución del agua y distribuirla, digamos, acorde a las necesidades de nuestra sociedad, ¿no? Y al parecer, pues ha habido ciertos abusos, ¿no? Y como siempre, quien paga las consecuencias es esa parte de la sociedad más vulnerable, o sea, la gente que menos tiene, ¿no? Ese es un problema muy fuerte. Sí, porque un poco lo que también, como dice, finalmente no se han tomado las medidas paralelas incluso al crecimiento poblacional, a cómo se van conformando justamente estos, o cómo se van haciendo estos asentamientos, ¿no? de la población en diferentes espacios o en diferentes ciudades, y eso ha hecho pues que incluso pues toda esta infraestructura hidráulica pues ya esté caduca, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, y el caso más representativo es el sistema de distribución de agua potable en la Ciudad de México, ¿no? Que tiene una cantidad increíble de fugas y prácticamente no sé con qué tecnología tendrían que resolver esto porque el terreno se hunde, ¿no? Y se hunde porque se extrae bastante agua de los pozos, de los mantos acuíferos, y eso provoca pues que se sigue hundiendo el terreno. Claro. Entonces imagínense una tubería y hay un hundimiento diferenciado, pues se va a romper, ¿no? A no ser que fuera algo totalmente elástico. Entonces es un problema pues muy fuerte y que conlleva una gran inversión para tratar de hacer cambios, ¿no? O sea, de cambiar toda la tubería, aunque repito, en unos cuantos años se volverían a romper por ese problema de hundimiento. Entonces hay medidas para de alguna manera tratar de disminuir la severidad del problema, como puede ser inyectar agua a los acuíferos, ¿no? Porque en la Ciudad de México pues, tenemos lluvias en abundancia, ¿no? O sea, realmente aquí es simplemente buscar soluciones acordes, pero que no se van a ver en el corto plazo. Claro. Y el día que pensemos más allá de los sexenios o los trienios, pues bueno, podremos hacer obras que realmente vengan a resolver la situación. Así es. Doctor Benjamín Martínez López, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y mire, vámonos a más información a propósito del medio ambiente.